¿Qué día tenemos? ¿Qué función tiene el aparato respiratorio? ¿Para qué puede servir? Transporta el oxígeno a los pulmones. ¿Para qué? Transporta el oxígeno a los pulmones. Ya, transporte el oxígeno hacia los pulmones. Sí. ¿Qué más? Intercambio. Intercambio gaseoso, muy bien. ¿No? Sí. ¿Qué más? Cambio ¿Algo de más? gas. ¿Para qué más puede servir el aparato respiratorio? Puede ser defensa inmunológica también. No es su función, pero puede. Todo epitelio tiene siempre su defensa inmunológica, pero no es su función. ¿Alguien escuchó por ahí algo? Calentar el oxígeno, más que calentar el oxígeno, calentar el aire, ¿no? El aire. El aire. Bien, entonces, más o menos tenemos algunas ideas. Entonces, la función del aparato respiratorio, lo que finalmente va a hacer es originar que ingrese oxígeno hacia nuestros vasos sanguíneos y salga el CO2 hacia el exterior. Es igual que el aparato digestivo. El aparato digestivo, su función es absorber los nutrientes, ¿no? Para eso van a ocurrir ciertos procesos. La función del aparato digestivo no es que se forme un bolo alimenticio, no es moler el alimento. Esa es parte del proceso. La función del aparato digestivo es absorber nutrientes y eliminar desechos. En el caso del aparato respiratorio es absorber oxígeno y eliminar también desechos. En este caso el CO2 es su función principal, ¿no? Entonces, eso se llama el intercambio gaseoso, ¿no? El intercambio gaseoso, donde va a ingresar el oxígeno y se va a retirar el CO2, ¿no? Esa es la función final. Y para que ocurra eso, van a haber una serie de pasos, una serie de subprocesos intermedios. Para ello tenemos el aparato respiratorio o sistema circulatorio, que tiene una serie de partes que vamos a ver. Entonces, la función final es esta, pero como también dijeron, hay algunas otras funciones que están añadidas dentro del aparato respiratorio. Por ejemplo, en el caso del aparato digestivo, su función principal es absorber nutrientes, pero también tenemos en la lengua las papilas gustativas que se encargan de la sensación de los sabores. En el caso del aparato respiratorio, en la parte posterior de las fosas nasales, vamos a tener unas neuronas sensoriales que tienen que ver con la olfacción. Entonces, el sentido, la sensación del olfato está también alojado en el aparato respiratorio. No es su principal función, pero también está alojado en el olfato, ¿no? Y algo más que también tenemos dentro del aparato respiratorio es aquí en la laringe. ¿Qué puede pasar en la laringe? La fonación, ¿no? La fonación. Ahí tenemos las cuerdas verdaderas, cuerdas falsas, y va a ocurrir la fonación, el habla, ¿no? Claro que no es lo único que no se necesita, pero lo más importante es la caja de resonancia, que es la laringe. También participan músculos, participa la lengua, ¿no? Pero todo se inicia a partir de la laringe, es el inicio. Si no hay laringe, la lengua ya está, no tiene que hacer más ahí. Olfato y fonación como funciones accesorias, pero la función principal es el intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque esta es una función vital. Nosotros podemos vivir sin olfato. Mucha gente ahorita está con la secuela del COVID sin olfato. Igual, mucha gente no habla, ¿no? Ya sea por diferentes motivos, porque de nacimiento, o una alteración, complicación, o también por un traumatismo, por un cáncer. Entonces, diferentes motivos, no hablan. Entonces, pero no se han muerto. Lo mismo con el olfato, pero la función vital es el intercambio gaseoso. Por eso que los pulmones son órganos vitales. Porque este intercambio gaseoso se va a realizar en el pulmón y en la parte más distal de la vía respiratoria, que son los alveolos. Entonces la función principal es ese, intercambio gaseoso, donde va a ingresar oxígeno a nuestra sangre y va a salir CO2 hacia el exterior mediante la respiración, ¿no? Bien, entonces, para poder realizar esa función, nuestro aparato respiratorio tiene una serie de partes y lo vamos a dividir en dos zonas. Una zona que es netamente conductora
de lo que va a ingresar es aire. Nosotros no respiramos oxígeno, respiramos aire, ¿no? Entonces, va a tener dos partes. Una que es conductora, que es por donde va a circular el aire, tanto de entrada como de salida. O sea, la inspiración y en la expiración, ¿no? Lo que comúnmente en la parte hospitalaria conocemos como la ventilación, ¿no? Está ventilando, está entrando y saliendo aire, ¿no? Eso es ventilación. Está entrando y saliendo el aire, es lo que llamamos ventilación. Entonces, esa porción conductora se va a realizar siguiendo una serie de tuberías, las cañerías que tenemos naturales, que inician aquí en la fosa nasal, ¿no? La fosa nasal, la cavidad nasal que está en la parte posterior, estas son una de las coanas. Aquí tenemos el rino, toda esta parte es la faringe. La parte que está en continuación con la cavidad nasal se llama rinofaringe. La parte que está en continuidad con la cavidad oral se llama orofaringe, todo este faringe. Luego la vía respiratoria se traslada hacia adelante a la laringe, ¿no? Laringe, tráquea, bronquios, los bronquios extrapulmonares que son primarios, los derecho y izquierdo, y luego estos bronquios empiezan a ramificarse hasta llegar a bronquios primarios, secundarios. Finalmente, los bronquios pierden el cartílago y ya no se llaman bronquios, se empiezan a llamar bronquiolos. Vamos a tener bronquiolos primarios, bronquiolos secundarios. Hasta ahí es la porción conductora, hasta los bronquiolos secundarios. Bueno, de bronquiolo secundario sigue el bronquiolo terminal, hasta ahí, hasta el bronquiolo terminal. Entonces, la porción conductora empieza aquí, fosa nasal, ¿no? Cavidad nasal, luego viene la orofaringe, no, disculpe, primero es la rinofaringe, orofaringe, ¿ya? Entonces tenemos la rinofaringe, orofaringe. Luego miren ustedes ahí, ¿qué sigue? De la orofaringe, ¿qué sigue? Bajando. Sigue la laringe. Luego sigue la tráquea, ¿no? La tráquea, que es esta parte central, la tráquea. Luego vienen los bronquios. Luego de los bronquios vienen los bronquiolos. Como les decía, hay bronquiolos primarios y bronquiolos secundarios, y finalmente viene el bronquiolo terminal. Ya está. Hasta ahí tenemos la vía respiratoria en su porción conductora. Su función solamente es transportar el aire, tanto de entrada como de salida. Pero ese transportar también tiene, como su compañera dijo, también tiene algunas particularidades. Va a hacer que el aire caliente. El aire que ingresa, si está demasiado frío, puede afectar nuestros epitelios. Entonces, aquí a nivel de la fosa nasal y la zona de la cavidad nasal, sobre todo, y la zona de las coanas, esta zona es muy vascularizada. Es una zona muy vascularizada, con muchos vasos, mantiene la temperatura un poquito más caliente, y acá además las coanas tienen una anatomía que permite que el aire dé giros como unos sifones, y eso permite que el aire se caliente en esta zona, ¿no? Luego tenemos también que el aire ingresa caliente, y el aire también tiene que filtrarse, porque el aire está lleno de sustancias que no sirven para la parte respiratoria, más bien nos complican y pueden originar sintomatología, ¿no? Una de las más frecuentes es la tos. Pero desde las fosas nasales, desde los orificios nasales, vamos a tener protección. Acá vamos a tener unos pelitos que le llamamos vibrisas, ¿no? La fosa nasal, el orificio nasal, ¿por qué? Porque acá hay un epitelio muy parecido a la piel. Luego, en todo el recorrido
recorrido, el epitelio, en la mayor parte, va a ser un epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado cilíndrico ciliado, y que produce moco. El moco se va a comportar como un pegamento para cualquier sustancia extraña, sobre todo las partículas más grandes. Todas las partículas que sobrepasan los 20 micras son, se pegan, se adhieren a toda la mucosa respiratoria, porque tiene moco en toda su extensión. Y además el epitelio, al tener cilios, los cilios tienen movimiento y tiene un movimiento anterógrado. Entonces ese moco atrapa las partículas y las partículas empiezan a movilizarse con el cilio. El cilio se moviliza y moviliza las partículas hacia el exterior, ¿no? Movimiento anterógrado, y eso produce tos, ¿no? Y que las podamos escupir, expectorar y eliminar. Entonces tiene esa particularidad. Nos van a proteger, ¿no? El aire, acá ingresa aire. Pues la parte conductora lo que va a hacer es ingresar aire. El aire tiene de todo. Tiene nitrógeno, tiene muchos gases y dentro de ellos es el oxígeno. Y además de tener oxígeno, también tiene disueltas en suspensión muchas sustancias, ¿no? Si estamos en un sitio, depende del lugar donde estemos, ¿no? Si estamos en una fábrica, va a haber lo que hay en la fábrica. Si estamos en un taller de ropa, va a haber partículas de la ropa. Si estamos en un sitio donde hay mucho ácaro, habrá ácaros. Si estamos en el campo, habrá mucho polen. Depende de donde estemos. Si estamos en una mina, habrá pues muchos minerales en suspensión. Todo está en el aire. Y ese aire ingresa, en un primer momento se tiene que calentar y además también se tiene que de alguna forma purificar, ¿no? Reteniendo las partículas extrañas. Entonces, en todo el recorrido, al inicio se calienta, también en el recorrido también se va calentando poco a poco, pero sobre todo en todo el recorrido se va limpiando, se va purificando. Todo aquello que tenga más de 20 micras se va adhiriendo a la mucosa a través del moco que tiene, y luego los movimientos de los cilios lo eliminan hacia el exterior y muchas veces producen una tosecita, pues le expectoramos, botamos. De tal forma que a la parte final de la vía respiratoria solamente debería entrar aire limpio, aire estéril, es lo ideal. La segunda parte del aparato respiratorio es la parte funcional. Funcional porque es el lugar donde ocurre el intercambio gaseoso, ¿ya? Que es la parte más importante, para eso, su función principal es esa. Por eso que tenemos pulmones, por eso que somos órganos vitales. Entonces la parte funcional va a iniciar con el bronquiolo respiratorio. ¿Ya? El bronquiolo respiratorio va a llevar el aire hacia el conducto alveolar, luego va a ir hacia el saco alveolar, y finalmente hacia los alveolos. Ahí en los alveolos es donde va a ocurrir el intercambio gaseoso, la parte final. Entonces nosotros cuando hablamos de zonas del aparato respiratorio decimos la parte proximal. Cuando decimos proximal nos estamos refiriendo, por ejemplo, fosa nasal, conducto nasal, cavidad nasal, cualquier parte proximal, esta es parte proximal. Y cuando hablamos de la zona, la parte distal del aparato respiratorio, nos estamos refiriendo generalmente a los alveolos, o al menos desde los bronquiolos respiratorios hacia el fondo, ¿no? Esa es la parte distal. Pero estrictamente la parte más distal son los alveolos. O sea, el aparato respiratorio tiene una parte proximal y una parte distal. Todo es importante, pero donde ocurre la función finalmente es en los alveolos, que es la parte distal del aparato respiratorio o del sistema respiratorio. O vías aéreas, como también se le conoce, ¿no? Porque es finalmente una vía.
que siempre tiene que estar permeable, tiene que estar libre, para que pueda ingresar y salir el aire con normalidad. Muy bien. Esta parte se llama funcional porque a partir de aquí el aire ya debe ingresar limpio, sin bacterias, sin alergenos, sin polen, sin ácaros, limpio. Si debido a la demasiada contaminación nuestro aparato respiratorio no puede contenerlo en el camino, acá va a llegar elementos extraños, ¿no? Porque estamos en un ambiente muy contaminado y no hemos tomado las medidas de protección adecuadas. O de repente, si nuestro sistema inmunológico está deprimido, también los cilios, el moco no ha cumplido con su función y acá van a llegar partículas o moléculas o de repente bacterias o virus y van a originar enfermedades, ¿no? Entonces, cuando al alveolo llegan sustancias extrañas que pueden ser inertes o biológicas, como bacterias o virus, o algún mineral o sustancia inerte, va a originar enfermedades de diferentes tipos, ¿ya? Las más frecuentes, las bronquitis, la bronconeumonía, las neumonías, ¿no? Lo más frecuente. Pero también puede haber tuberculosis, que en nuestro medio es muy frecuente, puede haber diferentes enfermedades por metales pesados, sarcoidosis, etc., granulomas. Pero eso ocurre cuando ya llegan los elementos extraños a este nivel. Lo ideal es que en toda la parte conductora el aire se limpie, se purifique. Y aquí ya llega un aire limpio. Ahora, en todo el recorrido, esta vía respiratoria va cambiando en su estructura. Y acá en el gráfico lo podemos ver. En la cavidad nasal vamos a ver que está formado por cartílagos y por hueso, ¿no? Es muy importante que, como le dije hace un rato, que la vía aérea o el aparato respiratorio esté permeable, que no se cierre. Es muy importante porque si no la persona no podría respirar. Entonces aquí, en la parte más proximal, tenemos cartílago, tenemos hueso, que impide que eso se cierre. Lo mismo pasa también en la zona de la faringe. Ahí tenemos músculo y también hay huesos finalmente en la parte posterior y cartílagos que eviten que esto se cierre. Aquí en la laringe es un paso un poquito crucial, un poquito importante, un poquito peligroso, porque en esta zona de la laringe comparte con la vía, esa zona de la faringe, o la orofaringe, y el inicio de la laringe con el esófago es compartido con la vía digestiva. Entonces el aire normalmente debe ingresar a la vía aérea, que es a través de la laringe, y la vía digestiva se continúa por la parte posterior con el esófago. Para que no ocurra ingreso de alimentos o de líquidos hacia la vía aérea, aquí en la laringe, en la parte superior de la laringe, existe una estructura que se llama, acá está, epiglotis, ¿no? La epiglotis cierra la vía aérea cuando nosotros pasamos saliva, cualquier líquido o cualquier sólido. Porque los líquidos y los sólidos deben ingresar a la vía digestiva, a través del esófago, por la parte posterior. Entonces, la epiglotis se cierra, quiere decir que tapa a la laringe y el alimento o el líquido se viene a la parte posterior, al esófago. Pero cuando estamos hablando, cuando respiramos, la epiglotis se abre